Pupeñi, Pulamien, Pubenui, Compuché. Mari, acá estamos nuevamente en un programa de Pumapuche Guarriameu Muleaín, el programa 17º que estamos en el aire. Sin duda un agrado conversar con ustedes semana a semana, sin duda el poder comentar, el poder comunicar los temas que están pasando en los territorios y en la guardia metropolitana. Para nosotros es muy importante el poder ir informando, el poder ir comunicando lo que piensan, lo que dicen nuestros peños, nuestros lamien, nuestros loncos, nuestros huerquienes de los diferentes territorios. Como decía la semana pasada, vamos a estar ocupados durante varias semanas, parece, con el tema de la consulta que el gobierno ha iniciado a partir del día 22 de mayo. Consulta impositiva, porque no hay ningún pueblo originario que haya pedido esta consulta. Tampoco ninguna organización de estos pueblos ha concordado con el gobierno estos temas de consulta, y por lo tanto justificada todas las acciones de rechazo hacia esta consulta que se han dado por todos los territorios, desde Arica hasta Punta Arenas. Entonces, pareciera que este gobierno ha logrado ahí un punto de consenso entre los pueblos originarios, porque hoy día todos estamos rechazando esta consulta. Es más, le contaré, y vamos a comenzar esta noticia con una, digamos, en particular, y que tiene que ver con un recurso de protección que se presentó en contra del gobierno por esta fraudulenta consulta. Mire, le leo textual. Ingreso recurso de protección en contra de Sebastián Piñera por fraudulenta consulta indígena. La Corte de Apelaciones de Santiago recibió un recurso de protección en contra de Sebastián Piñera Echeñique, el ministro de Desarrollo Social y Familia Alfredo Moreno y el director de CONADI Fernando Sáenz. La acción legal que solicita no innovar y cuyo rol es el 46433-2019 fue interpuesta por Elizabeth Antilef Enrique, Marcela Díaz y Andrea Vergara Cayuqueo. Todas de descendencia indígena mapuche, patrocinados por el abogado de Derechos Humanos Rubén Jerez Atenas y Mónica Araya Flores. Este recurso se presentó 2 horas antes de que se hiciera una consulta en el centro de Santiago, bandera 46 exactamente, y a las 6 de la tarde la Seremi regional sacaba una declaración suspendiendo las consultas en la región metropolitana. ¿Por qué? Porque efectivamente los tribunales acogieron esto y llamaron al gobierno, efectivamente, porque aquí hay un fundado reclamo basado en la legalidad vigente, en el convenio 169 que está vigente, que es un convenio internacional, y en general, digamos, en una cantidad de derechos que el mismo recurso aquí desarrolla. Mire, en atención a la gravedad de los antecedentes descritos que puede provocar la responsabilidad internacional del Estado, nótese, responsabilidad internacional del Estado, solicitamos se decrete orden de no innovar para evitar males mayores. La cuestionada por consulta indígena ha sido constantemente criticada y ha levantado una serie de movilizaciones que no pareciera detenerse. El carácter de la encuesta es categorizada por las comunidades como fraudulenta. Mire, algunos fragmentos del recurso.
Tal consulta, como resulta manifiesto, es abiertamente inconstitucional, dado que, a diferencia de lo que pregona, modificar la ley indígena 19.253 busca derogar material y soterradamente un tratado internacional como el Convenio 169 de la OIT del año 89, contraviniendo en consecuencia los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en relación con el artículo 54, número 1 de la Carta Fundamental, que en la parte respectiva señala: las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales del derecho internacional. O sea, este no es un tema menor. Por lo tanto, el gobierno, al desarrollar esta consulta de la forma que lo está haciendo, está incurriendo en un delito grave que puede ser acusado incluso internacionalmente por violar una cantidad de legislaciones de carácter internacional como es el Convenio 169. Pareciera ser que esta consulta, el gobierno no quiere escuchar que ningún pueblo la ha pedido, que los temas que aquí se intenta imponer, porque eso es en la práctica, bajo el pretexto de consultar, ningún pueblo está dispuesto a aceptar estas imposiciones. La verdad es que hoy día comenzamos entonces a ver una cantidad de situaciones que se van dando y que es bueno, digamos, que todo el mundo sepa que hoy día esta consulta es ilegal, ¿ya? En torno a los derechos de los afectados, dice: los actos que denunciamos son a lo menos constitutivos de perturbación de la integridad psíquica, considerando que con la consulta cuestionada se persigue alterar el patrón espiritual de quienes tienen a la tierra como un valor colectivo, esencial para la mantención y desarrollo de su cultura. O sea, no es un tema menor, ¿ya? Seguimos leyendo. Lo explicamos de manera más simple. La vinculación ancestral a la tierra como valor cultural está sustentada en el carácter comunitario de la misma. Por lo tanto, cuando el gobierno hoy día a través de esta consulta pretende modificar la ley y transformar los territorios colectivos en territorios individuales, es a este tema el que está atentando, y es concretamente generar un daño irreversible al pueblo mapuche, porque es el territorio, la tierra colectiva, es la que mantiene la organización de este pueblo y es la que ha permitido la sobrevivencia de este pueblo por muchos años, ¿ya? Entonces, dice, continuamos leyendo: si le cambia dicho régimen por la propiedad individual y transable en el mercado, la tierra pasa a ser un bien transferible y potencialmente enajenable, perdiendo de esta forma y de manera definitiva su vinculación con el pueblo indígena que la venera y la protege para las futuras generaciones. Entonces, aquí son cosas realmente importantes. Seguimos leyendo. La propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre la tierra configura la esencia del Convenio 169 de la OIT. Este tratado es parte de nuestro ordenamiento jurídico y los interesados tienen derecho a exigir al Estado su plena aplicación. O sea, no son temas de voluntad, ¿ya? Se puede exigir esa aplicación. La consulta ordenada por el gobierno busca la derogación tácita, solapada e indirecta de tal convenio internacional, al margen de la Constitución y el respectivo tratado. Quiere, además, hacer partícipe a los pueblos indígenas, por medio de dicha consulta, de su propio genocidio cultural, lo que resulta del todo inaceptable. En efecto, se llega a la dislate, entre otros, de preguntar si las asociaciones indígenas pueden ser constituidas por dos integrantes, ¿ya? Bueno, es bastante más extenso, pero queda claro que
Hoy día legalmente esta consulta aquí ha sido frenada y hoy día está suspendida. Las reuniones en la región metropolitana hoy día han quedado suspendidas, no se sabe hasta cuándo, pero lo que está claro es que si vuelve a convocarse, se volverá a presentar este recurso para frenar esa ilegalidad. ¿Ya? Así es que importante tenerlo presente. Pareciera que este gobierno sigue de tumbo en tumbo y la verdad es que se le seguirá complicando la vida. Mire, otro tema que tiene que ver con esto mismo. Pues. Fíjese que el encargado, ¿ya? El que planificó la consulta indígena, él acaba de renunciar, ¿ya? Y bueno, pareciera que vamos a seguir sumando ahí una cantidad de temas que tienen que ver con una política mal diseñada, que tiene que ver con la decisión de imponer por la fuerza una forma de vida, un atropello a los territorios que ningún pueblo está dispuesto a permitir. Y en ese sentido, entonces, hoy día, ante los rechazos de muchas comunidades, de muchos territorios, el que planificó la consulta indígena ha tenido que rechazar, ha tenido que renunciar asumir una responsabilidad política, ¿ya? Pero también, y como usted puede verlo ahí, ¿ya? Este personaje ha tenido que poner su cargo a disposición, ¿ya? Bueno, otro de los temas que me interesa comentarle es que también, ¿usted se acuerda de que el señor Rodrigo Villa compró algunas tierras de forma ilegal y que había ahí una querella en contra de él por aquellos territorios? Desgraciadamente, una de las personas que presentó esta querella contra él, falleció. La verdad es que es muy lamentable. Nos quedan una cantidad de dudas ahí que buscaremos más información para saber qué ha sucedido. Por lo pronto, nuestras condolencias a esta persona que había iniciado esta acción judicial y que hoy día ha dejado de existir. Por ahora le quiero invitar a un poco de música, pero un poco de música ad hoc a los tiempos que estamos viviendo como pueblo, y un mensaje claro en este trabajo musical para el gobierno con respecto a la actualidad. Vamos con esa canción, Peñín. La tierra no se vende, se defiende, la mapu no se vende, se defiende, no, 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 no se vende, se defiende, no se vende, se defiende, la mapu no se vende, se defiende, no, 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 no se vende, se
Excelente canción, pues. Clarito el mensaje ahí, ¿ya? La tierra no se vende, se defiende. Ahí estamos con nuestros Peñas y la Miena ahí que le han puesto mucho de buena a esa canción. Oiga, yo quiero volver un poquitito atrás de lo que le estaba comentando con respecto al tema del subsecretario Villa, ¿ya? Y el fallecimiento de la demandante al subsecretario por la compra irregular. Ana Painekir, así se llama la Lamien, falleció a causa de un shock séptico, es decir, una infección generalizada producto de una pielonefritis. Su familia había sido amenazada con el corte de suministro rural de agua. Este martes falleció Ana Painekir Molina, una de las demandantes que se creyó contra el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, por la presunta compra irregular de tierras indígenas. Según el certificado de defunción al que tuvo acceso la radio Bio Bio, que es de donde extraemos esta información, la mujer murió la tarde del lunes a causa de un shock séptico provocado por una pielonefritis. Ana era una de los seis miembros de la familia Painekir que demandaron a Villa por la adquisición de 2 predios mapuche de 5.000 metros cuadrados en el sector de Queto-Leufú, ubicado a unos 13 kilómetros de Bucol. Bueno, ahí con más información, ese tema que nos había quedado un poco débil en la información. Bueno, oiga, otra de las cosas que se dio en la semana, ¿ya? Fue la reunión que se dio en el Congreso, la reunión en el Congreso con los representantes mapuches que llegaron ahí en masa a una reunión con los parlamentarios y donde la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Emilia Nullao, fue la encargada un poco de abrir la puerta, por decirlo de alguna forma, para esta conversación, que tuvo muchas críticas, muchos opositores, que tuvo demasiados prejuicios en relación a que poco menos que iban a llegar los terroristas al Congreso a desordenar, a distribuir, a generar un gran escándalo. Bueno, nada de eso pasó. Hubo un diálogo fructífero, hubo posiciones claras al respecto por ambos lados, y la verdad es que lejos de lo que se pensaba, ahí se inició una relación con un poder del Estado que puede ser muy interesante en el futuro. Los diferentes dirigentes, loncos, actores del pueblo mapuche plantearon ahí sus visiones con respecto a esto. Y fue interesante el escuchar a muchos de ellos ahí planteando algunos temas de cómo solucionar el problema que el Estado chileno ha generado en el territorio mapuche. La verdad es que nuestro reconocimiento a la Lamien Emilia Nullao por este esfuerzo, por este trabajo y por generar condiciones para que comencemos en un diálogo de verdad. Nuestra Lamien Emilia, la verdad es que sin duda merece nuestro reconocimiento, nuestro saludo, ¿ya? Al punto resultó también esto que algunos diputados que no asistieron incluso a esta jornada, porque no quisieron asistir todos, ¿ya? Estuvieron por pedir que se repita este encuentro, ¿ya? Y que pueda ser, digamos, una práctica del Congreso el conversar con los pueblos originarios. Yo diría que esto de pedir la repetición tiene su lado bueno y su lado malo, porque hay también oportunismo en esto. Porque no solamente estamos hablando de estos mismos actores, sino que en general el gobierno y la derecha
también intenta ver cómo incorpora a sus actores, a su gente en estas conversaciones. Lo que no es malo, pero está este doble estándar en ese discurso que nunca, digamos, es transparente, que nunca es de frente. Y bueno, y sí, digamos, hay algunos actores ahí que es bueno reconocer. Por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, dice que no fue un tribún, que no fue al tribún del miércoles, pero solicitó repetir la experiencia con otros invitados, ¿ya? Tras el éxito histórico de este encuentro, con más de 200 dirigentes de comunidades mapuche en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, parlamentarios plantearon que este tipo de reuniones debe repetirse. Eso es interesante, ¿ya? Porque si vamos a iniciar conversaciones con el Estado, a lo menos ya comenzamos con un poder del Estado. En el futuro, ojalá el Ejecutivo también se incorpore a este diálogo, el Poder Judicial y en definitiva el Estado chileno en algún momento de la historia puede hacerse cargo de todos estos atropellos, todos estos robos que ha habido en el territorio, todos estos atropellos al pueblo mapuche. Y por lo tanto hoy día entonces queremos señalar que que ha sido un punto de partida, se puede seguir trabajando en el tiempo, ¿ya? La evaluación del Chagún fue positiva porque se desarrolló en completa tranquilidad, lejos de los incidentes que algunos parlamentarios proyectaban, y también porque se evidenció un mutuo interés de entendimiento. Al inicio de la sesión de la sala de este jueves, las diputadas del Frente Regionalista Alejandra Sepúlveda fue la primera en plantear que este tipo de encuentros debería repetirse. Mire, interesante. Tuvimos una gran sesión y una gran reunión, un gran encuentro de la paz y el entendimiento con el pueblo mapuche. Y decir además que fue de una altura de mira, de una seriedad que además superó todas las expectativas y todos los prejuicios que se tuvo respecto de esta reunión. Es algo que tenemos que hacer como método para la corporación. Eso lo dice la diputada Alejandra Sepúlveda, ¿ya? Entonces, hay varios diputados más, ¿ya? En la misma línea, el diputado de Revolución Democrática, Paulo Vidal, destacó a sus colegas Emilia Nullao y Miguel Crispi, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, como artífices del encuentro, recalcando que la forma en que se desarrolló la cita dejó en evidencia que los temores de algunos son infundados. Bueno, también hay nuestro reconocimiento al diputado Miguel Crispi, junto a la diputada Emilia Nullao, por haber sido los gestores de esta reunión, ¿ya? Por lo tanto, creo que es importante tener presente que el diálogo debe seguir. Cuando hay diálogo sincero, la verdad es que nadie debe asustarse, ni siquiera cuando tengamos diferencias, porque va a ser de la única forma en que solucionemos nuestras diferencias, en que solucionemos los conflictos. Hoy se tiene como una evaluación muy buena lo ahí obrado. También por primera vez el pueblo mapuche logra instalarse en el Parlamento a colocar sus temas, sus propuestas. También los desafíos. Y eso ha marcado un hito importante. Hay a lo mejor una cantidad de temas que hay que mejorar, que hay que ir superando, pero que se creó un hito ahí, sin duda que sí. Así fue, ¿ya? Y también interesante que los diputados que no estuvieron presentes en esta jornada, hayan tenido la capacidad de reconocer que esto fue exitoso y que es una de las formas para ir generando soluciones en los territorios. Y al resto, y al gobierno en particular,
que entienda que esta es la forma en que podemos relacionarnos con el Estado. No a través del comando jungla, no a través de militarizar el territorio, no a través de hacer consultas fraudulentas, sino a través del diálogo. Y en todo este conflicto, en todas estas confrontaciones que hay con la consulta, aparece esto y sin duda que es digno de mostrarse, es digno de poder seguir avanzando en estos temas. Bueno, hay aquí en esto entonces un trabajo que realizar, una cantidad de trabajos que se van a hacer digamos en las diferentes semanas, ¿ya? Hasta aquí estas informaciones, pero también yo le quiero comentar de otras cosas que vienen en el tiempo. Bueno, Huachipanto, viene Huachipanto ya pues en este mes, luego, ¿ya? Y ahí hay una cantidad de territorios, que en general todos los territorios preparándose para celebrar Huachipanto, para hacer actividades en relación a estas nuevas energías que vienen con el cambio de ciclo. También le quiero comentar que para el día 24 de junio, en la sede central de la Universidad de Chile se va a dar un inicio a un proceso de diálogos mapuche que comienzan a nivel nacional. Comienzan en Santiago, pero van a estar en Valdivia, van a estar, en Osorno, va a estar en Temuco, Concepción, Valparaíso y va a volver a Santiago a fin de año de nuevo. Ahora, un proceso de diálogo donde vamos a conversar de los temas relevantes que nos preocupan como pueblos, con respecto a, por ejemplo, el tema del reconocimiento constitucional de la nación mapuche, con respecto a las posibilidades de un Estado plurinacional e intercultural, con respecto a los contenidos que debiera de tener en la libre determinación, ¿ya? La autonomía y la libre determinación. Porque hay aquí una cantidad de títulos que conocemos, pero el desarrollo de cada uno de esos, la verdad es que no en todos los territorios es igual. Y aquí se va a hacer un ejercicio para avanzar en eso, ¿ya? El tema de los territorios, otro tema relevante. Y bueno, en todos estos temas lo importante es que van a haber académicos de la Universidad de Chile, pero también van a haber actores de los territorios, de los diferentes territorios. Y este es un proceso que se inicia el 24 de junio, ¿ya? Entonces, con estas nuevas energías que vienen de Huachipanto, también iniciamos este desafío con con un Peñi más y una Lamien. La Lamien Verónica Figueroa Huancho y el Peñi Salvador Millaleo. Así es que los invitamos también a encontrarnos el día 24 en la sede central de la Universidad de Chile, ahí en Alameda, con Arturo Prat, ¿ya? Bueno, este programa hoy día ya está llegando a su fin. Vamos a, sin duda, a recolectar una cantidad de material que está pasando en estos días para dárselo a conocer. Pero también hoy día nos vamos a despedir de una forma distinta. Porque ¿a usted le pareció clara la canción de los Peñis que cantaban ahí? Los Peñis y la miel. Pues mire, se la dejamos ahí por si algún representante de gobierno la escucha y que le quede claro. Las tierras no se venden, se defienden, así dice la canción. Así es que se las dejamos ahí y con eso nos despedimos hasta la próxima semana. Peuca ya el Pupeño Mulamien y ahí le dejamos nuevamente la canción para que usted la escuche y se la aprenda y se cante también en todos los territorios. Peuca ya el Peño Mulamien. La tierra no se vende, se defiende. La mapu no se vende, se defiende. No, 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 no se vende. Se defiende, no se vende, se defiende. La mapu no se vende, se defiende. No, 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 no se vende. Se defiende, se defiende. La consulta indígena es una